Dice, bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Cuántas manos tenéis, por favor? Y en cada mano, ¿cuántos dedos tenéis? 5 y 5, 10. Muy bien. Pues este salmo tiene 10 claves acerca de la guerra en la cual estáis. Y no penséis que son claves complicadas. Sé que Fernando me dice que ha estado hablando aquí recientemente de guerra espiritual, pero yo voy a hablar no del Nuevo, no de Efesios 6, que es el capítulo habitual. Voy a hablar de él desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es historias maravillosas, algunas extrañas, difíciles de entender, pero llenas de simbología. Los orientales son así, hablan mucho con símbolos. Nosotros somos más eclécticos. Piedra es piedra y tierra es tierra. Para los orientales no. Por eso dice, en primer lugar dice, bendito sea el Señor, mi roca. Y el Evangelio de Lucas habla de dos personas, de dos personajes que quisieron construir una casa. Los dos tienen en común eso. A uno le llamó el hombre imprudente y el otro, perdón, prudente y el otro insensato. La diferencia entre ambos fue que uno edificó, bueno, los dos edificaron la casa sobre la arena, hay que decirlo. Pero uno, cuando vio la arena, dijo, esto no... Entonces dice que empezó a cavar y a ahondar hasta que llegó a la roca y allí edificó la casa. Entonces llegó a la batalla, llegó a la guerra, dice que soplaron vientos, vinieron ríos y vino una inundación muy fuerte. La casa del que construyó o edificó sobre la roca se mantuvo. La casa del que edificó sobre la arena se fue abajo. Esto es guerra espiritual. Van a venir vientos. Vosotros estáis en una batalla en la cual, evidentemente, pues tenemos de enemistad las tinieblas. No voy a hacer mucha propaganda a esto, pero entendamos que la diferencia entre el prudente y el insensato fue que uno cavó y ahondó. No seas superficial en la vida cristiana. No ores 1 minuto o 5 minutos para ver si Dios hace clic en el cielo. Ora, intercede. Como bien se habló aquí, ayuna si es necesario. No leas la Biblia unos versículos para matar, ¿verdad? Esa sensación de que no le cumplo a Dios, ¿verdad? No. Escudriña la Escritura. Eso fue lo que hizo el hombre prudente. Entonces, la primera clave es esta. Sé profundo en Dios. No te quedes arriba, no te quedes en la superficie. La segunda clave está en el versículo 2. Dice, misericordia mía y mi castillo. Bueno, más bien son dos, ¿verdad? Pero vamos con la primera. Mi misericordia. Fíjate que dice, mi roca, y ahora pasamos a misericordia mía. O sea, Dios es mi misericordia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Misericordia, miseria, cardio, así dice el griego y el hebreo. Corazón para la miseria. Dios sabe a quién tiene. Dios sabe que cuando entramos en la batalla van a venir resbalones, van a venir caídas, van a venir momentos de desánimo, pero gracias a Dios que tenemos un Dios que tiene misericordia y sabe que somos débiles, que somos pecadores, que tenemos limitaciones, que sabemos que muchas veces vamos a caer en las tramas del enemigo, pero la misericordia, dice, es nueva cada mañana y esto es importante para entenderlo. No existen Robocops ni Spidermanes en la vida cristiana. No existen, aunque muchos libros te lo metan así. Somos vasijas de barro, tendentes a ser rotos, quebrados por las situaciones de la vida. Y partimos de la base que esto también es guerra espiritual, sabiendo quién somos. La tercera cosa que dice es mi castillo o castillo mío. Vivimos en el país de los castillos. Vayas a donde vayas en España, norte, sur, este, oeste, encontrarás castillos. ¿Para qué se hicieron los castillos? Son fortalezas militares. Siempre fue así. Ahí vivían reyes, ahí vivían ejércitos, ahí vivía mucha gente. Y sabéis que desde la punta más, digamos, más oriental de España a la punta más en la zona sur, es decir, desde Gerona hasta Huelva, se puede de un castillo a otro verse físicamente. Eso está todo elaborado.
La presencia de castillos en este país tiene una estrategia, y es que de esta manera se comunicaban con banderas, con humo, como hacían, con fuego, como hacían los indios. Era una manera de comunicarse. Entonces, precisamente era la manera en que hacían la guerra espiritual. Se aparecía la guerra natural. Si aparecía un enemigo en la costa de Huelva, se enteraban en Gerona en cuestión de horas. Eso era la razón de los castillos. Había una comunicación, repito, ya para la guerra que se preveía. Entonces el castillo es algo muy importante, pero los castillos también, por ejemplo en Mallorca, si hay aquí algún balear, según me han explicado a mí, en Ibiza eran más bien torres, no hay grandes castillos, pero ahí cuando llegaban los sarracenos, los turcos, los mamelucos, la gente que venía por el Mediterráneo y desembarcaban y arrasaban las islas, ahí los usaban para meterse dentro, cerraban herméticamente y esperaban a que se fueran. Eran lugares de protección, eran inexpugnables. ¿Os dais cuenta que el 90% de los castillos de este país siguen en pie siglos y siglos después? Entonces, cuando hablo de castillos, el castillo puede ser, perdonad que me dedico un poco a este tiempo y a este texto, el castillo puede ser una fortaleza inexpugnable, es verdad, pero hay que estar dentro. Por fuera no es nada más que un guía turístico que habla de las glorias, de las batallas ganadas. Hay que estar dentro. En Dios hay que estar dentro, hay que estar en comunión con Dios. Eso es lo que va a hacer de tu vida algo inexpugnable. No podrá contigo ni el enemigo, ni la tentación, ni la carne, ni el mundo. Hay que estar dentro. Seguimos adelante. Punto número 4. Fortaleza mía. Fortaleza mía. Mi fortaleza. Otra guerra espiritual famosa de la Biblia fue Nehemías. A Nehemías ni más ni menos que se le encomendó reconstruir las murallas de Jerusalén. Unas murallas destruidas totalmente. Y fue un tiempo muy duro. Tuvo no solo enemigos fuera, sino dentro. Cuando iban por la mitad, tuvo un momento de desánimo y el Señor le lanzó una palabra que le dijo: Nehemías, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y no se habla de esto cuando se habla de guerra espiritual. Pero hay una realidad, hay una realidad. El gozo es una de las maneras dadas por Dios, el gozo del Señor estoy hablando. No la alegría de haber pasado una noche de copas, no estoy hablando de eso. El gozo del Señor es tu fortaleza. Tú estás fuerte cuando tienes el gozo de Dios. Y tenemos que buscar el gozo de Dios que viene de su presencia, que viene de la palabra y que viene de tantas cosas. Por ejemplo, estar hoy aquí es un gozo. Fuera no lo voy a tener, pero estar aquí con mis hermanos, congregado, alabando a Dios, compartiendo las cosas y las victorias del reino, es un gozo. El mismo Señor Jesús dijo que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sabes por qué Jesucristo fue a la cruz? La cruz fue dolorosísima. La cruz fue una experiencia terrible, horrorosa, dolorosísima. Pero él tenía el gozo que un día después de la cruz, millones, no, cientos de millones de personas del planeta Tierra iban a estar alabando y adorando su nombre. Y dijo, merece la pena. Y por eso tuvo un gozo delante de él. Y ese gozo es la realidad. ¿Sabes una cosa? Esta película de la vida cristiana, ya sabemos el final. Dice que al final Satanás, la muerte, serán lanzados al horno de fuego para siempre, al lago de fuego para toda la vida. Es decir, yo conozco el final. Me puedo gozar precisamente porque eso me da la autoridad para declarar la victoria que tarde o temprano voy a heredar. Eso es el gozo. Gozarse es saber lo que viene. Puedo ser tentado, puedo ser atribulado, puedo ser desanimado, pero voy a salir de esto porque tengo un Dios que me da gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Hay una canción muy antigua que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor es mi poder. Tienes que aprenderla para la próxima reunión. Es muy fácil. Dice a continuación, y mi libertador. La libertad. He descubierto que cada principio de la palabra, cada principio de la Biblia, te liberta, te libera, te hace libre. Perdonas a alguien que te ofendió y eres libre del rencor.
bendices a tu enemigo, eres libre del odio. Sirves, eres libre de la comodidad. Amas, eres libre del egoísmo. Y así podríamos decir uno tras otro, tras otro, tras otro. Así que también es guerra espiritual. Cuando amas, cuando sirves, cuando perdonas, cuando alabas a Dios, cuando te gozas en el Señor, eso es guerra espiritual también. Vamos a cambiar de etapa. Hemos pasado los 5 primeros puntos, vamos para los 5. Como yo dije en otra ocasión, vamos a ponernos el cinturón, porque vamos a subir un poco, altura de crucero y vienen turbulencias. Ok, ahora hemos hablado de cosas muy sencillas, pero ahora vamos a hablar de cosas un poco más fuertes. Dice, escudo mío en quien he confiado. Un escudo es para protegerte de algo que viene contra ti. Los romanos eran famosos por aquellos escudos que tenían de tamaño de persona. Se podían esconder detrás de ellos, es importante. Pero hay una realidad espiritual. Que vas a ser atacado, eso es Biblia. El diablo no ataca a quien no le mete miedo. El diablo ataca a los que son peligrosos para él. Pero, lo que dice aquí, escudo mío en quien he confiado. Para mí hay una palabra fundamental en la Biblia, y es la palabra, Jesús la dijo muchas veces, confía. La confianza es el antagonista del temor. No temas, confía. O confías o temes. Cuando confías no temes y cuando temes no confías. Hay una historia del Señor cuando iba en una barca en el mar de Galilea y se vino una tremenda tempestad. Está en la Biblia, no lo vamos a buscar ahora porque no me acuerdo dónde está, pero está en la Biblia, todos la conocéis. Y dice que Jesús iba en la popa de la barca durmiendo, pero dice que las olas eran tan fuertes que anegaban la barca, y Jesús iba durmiendo a pierna suelta, y de repente dice que los discípulos se empezaron a agobiar, a angustiar. Empezaron a temer de tal manera que despertaron. Señor, despierta, que perecemos. Dice que Jesús dice, para ya, detente. Y inmediatamente se para la tormenta. Primero reprendió el viento y después reprendió a los discípulos. Y dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Dijo, ¿qué os pasa? ¿Cómo no tenéis fe? Si leéis los capítulos anteriores, estoy en el Evangelio de Lucas y Marcos, pero es que anteriormente el Señor había hecho sanidades, había sanado enfermos, había echado demonios, había ya hecho algún milagro de provisión, de multiplicación. Y dice, ¿qué pasa? Lo anterior no te ha valido de nada. ¿No has visto a Dios en su gloria y en su poder actuar? Dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Dios está preocupado, ¿sabes por qué? Por cómo tú estás, no por lo que a ti te pasa. Porque que no se olviden que en esa barca, en la popa, iba el creador de los cielos y de la tierra. Y a ese no lo hunde una tormenta. A ese no lo ahogan unas olas. Ese nadie puede con él. Iba allí y de alguna manera le estaban menospreciando, le estaban ignorando. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿No os dais cuenta que tenéis aquí con vosotros al Creador, al Señor de señores, Rey de reyes? Por eso, cuando veas que hay ataques en tu vida, confía. Escucha bien, confía. Lo voy a repetir hasta que te salga por el otro oído. Confía, confía. Porque si no confías, vas a temer. Te vas a angustiar. Lo vas a pasar mal. Y la respuesta al temor no es orar más, es confiar más. Así que confía, Café con Dios. Confía. Ya dije que estamos entrando en una etapa un poco diferente. Lo siguiente dice, punto número 7, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Fíjate la palabra, sujetar y debajo. Estas son palabras militares. Un centurión vino al Señor en una ocasión, también está en la Biblia, y traía a un siervo enfermo. Le dijo, Señor, sana a mi siervo que está enfermo.
y le dijo, y no hace falta ni que vengas a mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y dice a continuación, porque yo también soy hombre, ¿verdad? Bajo autoridad, dice. Y le digo a mis siervos, ve y va, y el otro va y viene, y me obedecen. Y dice que Jesús dijo que quedó maravillado. Dice, ¡wow! Dije, no había visto a nadie con tanta fe. ¿Fe en qué? Fe en la autoridad. La autoridad funciona. Y escúchame bien esto. ¿Cuántos españoles hay aquí nacidos en España? ¿Podéis levantar la mano? Vale, ok. Los demás sois españoles igual. Si no, os doy los papeles yo ahora mismo en el espíritu, no os preocupéis. Yo se lo digo siempre cuando alguien de fuera, tú eres español por la fe, aleluya. Vives aquí y por lo tanto eres un español adoptado. Tú sabes que nuestro querido país, España, tuvo una guerra civil hace ya unos 70 años, 80 ya creo, ¿no? 80 años. Tú sabes que en esa guerra civil se enfrentaron dos bandos y sabes por qué un bando le ganó al otro. No voy a hacer con esto política, no es mi intención. Pero yo soy un estudioso. Uno de mis temas principales es la Segunda Guerra Mundial y el otro es la Guerra Civil Española. La conozco muy bien. La Guerra Civil Española se ganó porque un bando estaba unido y el otro estaba dividido. En el bando republicano, las fronteras eran cada cual de un color diferente. Uno eran la CNT, los anarquistas. Otros eran los republicanos, digamos, descendientes de la República, que quedaban. Otros eran los trotskistas, el POUM. Otro era el Partido Comunista. Y aún había otro que era el Partido Socialista. Y por no contar otras sopas de siglas que me pierdo. Entonces Franco, un solo ejército, una sola autoridad, una sola jerarquía, un solo mando, los fulminó en 3 años. Hermanos, no estoy, por cierto, defendiendo ningún bando. Simplemente que esto debe de enseñarnos. Y sabes que España es el único país del mundo donde triunfaron las doctrinas anarquistas nacidas en Rusia de Kropotkin y Bakunin. Las comunas anarquistas de la CNT aquí decidían a mano alzada si violaban a las monjas del monasterio, quemaban al cura y acribillaban al alcalde. Esto se decidía en este país. Y unas doctrinas fabricadas en Rusia, que no triunfaron en ningún país del mundo, triunfaron en España. Vergonzoso. Aquí siempre hubo como menosprecio de la autoridad. Pero escúchame, y vamos al grano. El reino de los cielos no funciona así. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Hay jerarquías satánicas y a las jerarquías satánicas Dios levanta jerarquías divinas para vencerlas y derrotarlas. Por cierto, hay la jerarquía de jerarquías que es Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Pero Él ha dejado que nosotros, seres humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, con debilidades, con defectos, pero con autoridad. Dios nos dio autoridad y tenemos que entender nuestro lugar. No pretendas ser general si aún ni siquiera eres sargento. Todo tiene su tiempo. Eso fue el diablo. ¿Sabes que el diablo dice que abandonó su posición de autoridad? Dice la epístola de Judas. Y por eso quiso ser y llegar donde no debería de llegar. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso entendamos nuestro lugar en el cuerpo. Entendamos que hay personas ungidas, dotadas por Dios para poder llevar precisamente esos niveles de autoridad al nivel en el que nos movemos. Mira, creo que a veces pensamos, mira, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un ejército ordenado, bien ordenado, donde cada cual debe tener su lugar, cada cual debe respetar la autoridad del otro, que probablemente hay gente que verás que tiene más autoridad que tú, pero esto es lo que hace que la autoridad desarme las otras autoridades. Y esto es clave en la guerra espiritual que nos movemos, es fundamental. Y vosotros estáis aquí en las mismas fauces del diablo. Como alguien decía que hay guerra abajo y hay guerra arriba. Aquí no podemos ir como una banda, ¿verdad?, de tíos chulos, simpáticos, con la pistola, disparando. Cuidado, hay que ir ordenados, hay que ir sujetos, hay que ir sabiendo dónde estamos metidos. No lo olvidéis nunca. Yo sé que Café con Dios no es una iglesia al uso, aleluya.
Una iglesia diferente, pero aquí se habla del Señor. Aquí podemos vestir libres de tapujos, de corbatas, púlpitos, coros, bancadas. Eso pasó de moda. Ahora de Jesucristo hablamos en lugares abiertos, con teclados, con DJs, creo que más de uno, con gente de todo tipo, con personas con sus... La iglesia tiene otro color, aleluya, porque Dios se ha metido en la cultura y también nosotros estamos en eso. Pero no olvidemos que la autoridad es importante, la autoridad es básica. Si quieres tener autoridad, has de aprender a estar bajo autoridad. Amén. Eso es la clave. Vamos adelante. Ahora vienen unos versículos, estamos ya en el punto 8, fíjese, he apurado, y dice, rescátame y líbreme de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Si hay algo que duele es cuando te critican, ¿sí o no? Cuando hablan de ti mal, cuando te ofenden, cuando se burlan, cuando te juzgan. Y David estaba en un contexto así. Es un momento donde... Por alguna razón, el salmista sabe que están hablando de él, que él es la comidilla, ¿entendéis la palabra, no? Es la comidilla de otros. Y le están, pues, haciendo la cama, decimos en español. Están hablando en contra de él, están calumniándole, mintiendo, quién sabe. Y ante esto uno puede caer en la tentación, puede caer en la tentación de responder con la misma arma. Me critican, yo los critico. Me juzgan, yo los juzgo. Me maldicen, yo los maldigo. Pero fíjate lo que dice el salmista aquí. Y por eso repite el texto 2 veces. En medio de estos 2 textos que se repiten, que dice, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira, que se repite exactamente entre el 7 y el 11, hay un texto que parece que no pega ni con cola. Y ese texto habla de cómo debes de usar tu lengua. O cómo no debes de usarla. Y cómo sí debes de usarla. Y por eso el salmista dice, oh Jehová, versículo 5, inclina tus cielos y desciende. Aquí está entrando en un territorio, tus cielos. ¿Sabéis que hay 3 cielos? El cielo este, el que podemos abrir la ventana y lo vemos, ¿vale? Hay el segundo cielo, que es donde habitan los bichos, y el tercer cielo, que es donde habita Dios, donde estuvo San Pablo, y dice que vio cosas que su propia lengua no le ayudaba a explicar. Un sitio maravilloso, ahí habita Dios. Y aquí le dice, oh Señor, inclina tus cielos, o sea, baja los 3 cielos, y encárgate de estos que me están... Eso es lo que está diciendo. Arregla tú estos personajes. Por eso dice, ¿qué es el hombre para que...? Pero sí. Y dice, toca los montes y humén, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos. Dice, envía tu mano desde lo alto. Es decir, llega un momento donde David no puede con la gente. No puede. Y le dice, desciende los 3 cielos. Y atención a esto, que esta es una revelación que no la doy en todas partes, ¿eh? Aquí sí, porque es un día especial y sois gente maravillosa. ¿La quieres oír o la dejamos para la próxima visita? Oh Dios, versículo 9. Esto está en medio de los 2 textos. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decacordio cantaré a ti. De repente empieza a darle uso a su lengua, a su boca. Ya sé que algunos diréis, esto habla de la alabanza. Sí, pero no. Sí, pero no está completo. Es decir, no voy a contestar a la oposición, a los que me critican, me juzgan, me calumnian, etcétera, 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 con esa arma. Voy a cambiar mi arma y voy a hacer algo maravilloso. Y dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. En principio esta es la alabanza, pero vamos a profundizar más. Vamos a profundizar más porque aquí hay tomate. Hace unos 30 años, un hombre llamado Lamar Bosman, un hombre que creo que aún vive, nos explicó lo que significa el cántico nuevo. El cántico nuevo es una palabra que en hebreo es tejila.
No tequila, no, eso es una bebida mexicana, no, no, no. Tehila, el tehila. El tehila es el cántico nuevo de Dios. ¿Qué es el cántico nuevo? Bueno, si vais a 1 Corintios, encontraréis que el capítulo 13, 12, 14 y 13, el capítulo 14 es un capítulo dedicado a los dones del Espíritu. Y llega un momento que habla del don de lenguas, habla del hablar en lenguas. Y dice, el que habla en lenguas dice, a sí mismo se edifica. Y después de eso dice, porque habrá veces que yo oraré con el entendimiento, pero oraré en el Espíritu. Y otras veces dice, cantaré con el entendimiento, pero cantaré con el Espíritu. Es decir, está hablando de una estrategia nueva y diferente, una estrategia increíble. Y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y dice, porque nadie le entiende. Nadie le entiende. Hermanos, hablar en lenguas es un código espiritual que traspasa la barrera del enemigo. El enemigo tampoco lo entiende. No es que lo entiende tu hermano, no es que no lo entiende tu vecino, no lo entiende ni las potencias espirituales. Entonces, cuando hablas en lengua estás entrando directamente al cielo, porque es un código que nos lleva directamente a la presencia de Dios. Ese es el tejila, ese es el nuevo cántico, ese es el cantar con el Espíritu, eso es los que rompen los cielos y hace que Dios, una vez que llega arriba, ¡bum!, descienda como un obús y caiga sobre los enemigos. Por eso esto es fundamental en la guerra espiritual. Cantar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Este es el cántico nuevo, el tejila de Dios. Lo que te lleva a una dimensión espiritual que, repito, ahí ya no necesitas criticar, ni maldecir, ni juzgar. Simplemente cuando estás cantando. Por cierto, si alguien no habla en lenguas, aquí al final yo me encargo de que hable como un papagayo, ¿eh? El bautismo en el Espíritu Santo que se predica aquí. Se predica, bueno. Hermanos, esto es guerra espiritual. Ora, alaba, pero ora, alaba, bendice también con el Espíritu, con el tejila, con el cántico nuevo. Te aseguro que no vas a necesitar decir nada contra tu enemigo, contra el que te cae mal, contra el que le caes mal, contra ese que no te habla, ese que te corta el saludo, el que se burla. No, Dios se encargará, Dios lo hará. Él dice precisamente, vamos a volver a nuestro texto, dice en el Salmo 144, y estamos concluyendo, y dice, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Fíjate, esto es lo que ocurre, ¿verdad? Yo prefiero que Dios se encargue. ¿Y sabes cómo haces eso? Soltando los códigos del Espíritu, las nuevas lenguas, el hablar en lenguas de Hechos 2, que abrió la iglesia de Jesucristo. No la creó Jesús, la creó el Espíritu Santo cuando vino. Es cierto, la iglesia empezó en Hechos 2, en Pentecostés. Allí fue el momento en el cual los cielos fueron abiertos porque bajó el Espíritu Santo y en un momento 3.000 personas vinieron a la fe. Y al día siguiente 5.000. Y unos días después dice que gran número de hombres y mujeres obedecían al Evangelio. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, la guerra espiritual, lo tienes muy complicado. Pero con Él harás que Dios se incline los cielos. Aleluya. Trate con tus amigos y con tus enemigos, con los que te caen bien, los que te caen peor. Esto es el trabajo de Dios. Son los códigos celestiales. Aleluya. Gracias a Dios por el Espíritu. Me falta la perla. Me falta la perla, número 9. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Esta palabra, estos últimos versículos, son una declaración. Dice sean, no son. Sean, es un deseo. Un deseo profético. Un deseo de que cosas ocurren. Ya lo dije antes, esto no es una iglesia al uso, pero es una iglesia del Señor. ¿Y sabe lo primero que tiene que tener la iglesia? Hijos e hijas.
no prestados, no añadidos que llegaron por ahí, no, 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 hijos e hijas, gente nacida de nuevo, gente que ha conocido al Señor, como dice aquí, hijos como plantas crecidas en su juventud, crecidas en el Señor, crecidas en la palabra, crecidas en el Espíritu, crecidas en el amor. Dice, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Lo que dice la versión NTL es que se refiere a las esquinas de los palacios, que eran esquinas especiales, pero que eran las esquinas que realmente mantenían el palacio, las más importantes, ¿verdad? Y cuando uno quiere ver proféticamente, y yo creo que fue lo que vimos aquel día en Madrid, estaba Fernando, un servidor y dos más, era algo así, un lugar donde haya hijos e hijas, hijos espirituales, gente crecida y gente fuerte, gente labrada, es decir, labrada por Dios, es decir, gente tratada por el Señor, o sea, gente madura, aleluya, gente firme. Nuestros graneros llenos, el granero habla de grano, el grano habla de la semilla de la palabra de Dios, y dice, provista de toda suerte de grano. Cada semilla de la palabra de Dios tiene un fruto diferente. Hay una semilla de sanidad, hay una semilla que trae conversiones, hay una semilla que trae liberaciones, hay una semilla que trae prosperidad espiritual, física, que trae todo tipo de cosas buenas. La palabra, siempre que venimos a la iglesia, yo no sé lo que voy a recibir, pero yo sé que en este granero hay todas clases de grano, y yo deseo y debemos de desear que un día la gente venga aquí, vengan los endemoniados, vengan los enfermos, venga la gente que está deprimida, la gente que está atada por vicios, por ataduras, por las drogas, que van aquí y reciban liberación, reciban sanidad, reciban lo que vienen a buscar. Eso es lo que tenemos que desear, nuestros graneros provistos de toda suerte de grano. Y no solo eso, dice a continuación, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Multiplicación. Que esto no se quede en Madrid, que salga fuera, que llegue a Barcelona, que llegue a Guipúzcoa, a Galicia, como no, y que salte a África, que esto se multiplique, pero no por millares y decenas de millares. Ese es el sueño de todo hombre que ama el Evangelio, ver que la palabra de Dios llega a multitudes, que haya multiplicación. Y la última cosa, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. El buey es el líder, alguien fuerte para el trabajo. Que Dios levante liderazgo. Doy gracias a Dios, porque según Fernando, aquí ya hay unos cuantos. Gloria a Dios por eso. Eso hará posible que esto no lo pare nadie, y mucho menos el diablo. Que haya bueyes. Estoy hablando de una simbología. Tú sabes, hermano y amigo, que me escuchas, que esto fue mi oración años. Yo oraba y no sabía lo que oraba exactamente. Pero me gustó esto, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros graneros, nuestros ganados, nuestros bueyes. Yo lo oré años. Estaba en mi lista de oración. Tú sabes que yo hoy tengo toda mi familia, somos 18 en la iglesia. Todos mis hijos están sirviendo al Señor. Y mis nietos ahí están bien enchufados. Y los yernos, y las yernas, y las nueras y los nueros. Todas las ramas están ahí. Es el cumplimiento de una oración, pero fue un deseo profético. Sean mis hijos, sean mis bueyes, sean mis graneros, sean una iglesia poderosa, que sea luz a toda Madrid, que Ayuso un día venga aquí, se postre ante el Señor, y Almeida, y hasta los de Podemos, y que venga todo el mundo, porque sea un sueño profético. Tenemos que soñar proféticamente, porque Dios va a respaldar tus sueños. Sea la luz, dijo el Señor, y vino la luz. No hubo un apagón como pasó la semana pasada. No, vino la luz. Dios no falla su palabra. Seamos proféticos. Esto es guerra espiritual. Esto es la manera de tocar esta tierra. Señor, queremos ganar calle tras calle, barrio tras barrio, pueblo tras pueblo, esas 7 estrellas de la bandera de Madrid. Cada pueblo de esos salvado por Jesucristo. Haya un buenas noticias, un café con Dios, lo que sea. Pero tienes que soñar proféticamente. Pídeme y te daré por herencia las naciones. No es una exageración. Aleluya. Cuando entramos en lo profético, estamos viendo y tocando el futuro. Y hay un futuro para esta tierra. Yo no quiero ver estos 50 millones de colegas españoles perdidos en las tinieblas.
Yo quiero ver hijos, como dice la palabra, crecidos en su juventud, hijas como esquinas labradas, graneros llenos. Que de aquí, cada vez que la gente venga, salga la gente sanada, gente liberada, la gente impactada, la gente quebrantada, pero todos amando a Dios con locura, ciegos para el mundo, pero viendo como Esteban la gloria de Dios. ¿Sabes cómo termina el Salmo? Muy sencillo. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová el Señor. ¿Sabes cómo empezó el Salmo? Espera. Bendito sea el Señor mi roca. ¿Cómo acaba el Salmo? Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Empezamos yendo arriba, acabamos viendo la bendición abajo.